Alejandro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Nos va muy bien, contanos pero despacito. Cuando hablamos de deuda pública de esta provincia, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo? Bueno, la deuda pública, o como se conoce el stock de deuda pública, básicamente es el conjunto de los pasivos que tiene justamente la administración pública de la provincia del Chaco en formato de crédito, préstamos y demás, que se agrupan de alguna manera bajo diferentes categorías y sobre todo bajo diferentes acreedores. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de stock de deuda pública estamos hablando justamente del total de la deuda que tiene una provincia, más allá de que el vencimiento sea próximo o no. Para hacer un paralelismo, a ver, cuando uno en un hogar, cualquiera de ustedes, Marcos, Elsa, hace una compra con tarjeta de crédito a 12 cuotas, toma un crédito en el banco a 30 años, etcétera, el total de la deuda no es la cuota que vence dentro de 3 meses, 6 meses o 12 meses, es el total del crédito, de la compra realizada y demás que se ha hecho, que después con el tiempo se va cancelando parcialmente con el plan de pago que uno eligió o se lo dieron en la entidad que le dio un crédito. Claro. En el caso de la provincia del Chaco pasa exactamente lo mismo, por eso hay que diferenciar el stock de deuda pública que en el último dato disponible al tercer trimestre de este año, es decir, al cierre de septiembre particularmente del 2023, en el Chaco el stock de deuda pública, justamente el total de los pasivos que tiene la provincia, asciende a cerca de 185.000 millones de pesos. El número podría parecer una deuda obviamente abultada, de hecho es la más abultada, por ejemplo, entre las provincias del NEA, pero también es importante ver un poco cuál es la variación que ha tenido a lo largo de los últimos años. ¿Por qué? Porque la deuda, por lo general, sobre todo en un contexto como el que estamos atravesando en Argentina hace un par de años altamente inflacionario, la deuda se va licuando a través del tiempo con la inflación. Entonces, si vemos el dato de septiembre, por ejemplo, contra septiembre del 2022, la deuda pública chaqueña se incrementó en 120%. Obviamente, en ese mismo periodo la inflación estuvo por encima de ese nivel, por lo tanto, en términos reales, como se le dice, en moneda constante, la deuda pública está en un proceso de baja, de descenso en la provincia del Chaco. Eso no significa que sea de alguna manera un panorama optimista, por el contrario. El 2024 va a ser particularmente un año muy complicado para la caja provincial, porque cuando uno analiza la deuda pública por los componentes, es decir, por qué tipo de acreedor, a quién se le debe, en qué moneda se le debe y bajo qué concepto, tenemos por ejemplo que un poquito menos, mejor dicho, de la mitad de la deuda pública chaqueña está en un bono internacional en dólares, que se tomó en dólares y se paga en dólares, que recordarán Marcos, Elsa, que se tomó en el año 2016 en la gestión del ex gobernador Domingo Pepo, que en su momento fueron 250 millones de dólares tomado como crédito, después fue reestructurado por la gestión de Capitanich en el 2020 y en febrero del año que viene, del 2024, el Chaco tiene que pagar su primer cuota de capital. Venía pagando intereses, ¿no? Claro. El interés que obviamente a un porcentaje anual determinado, y en febrero se paga la primera cuota de capital más la séptima cuota, digamos, de intereses. Obviamente que esa primera cuota de capital es mucho más alta que la que se venía pagando de intereses, claro. Exactamente, de ahí viene justamente el problema. La cuota de capital por la que tiene que pagar el Chaco en el mes de febrero asciende a cerca de 29 millones de dólares. En un contexto argentino donde, primero, los dólares faltan, escasean, por eso es que incluso el Banco Central, hace un par de meses recordarán, puso una normativa que limitaba a las provincias a acceder libremente al mercado cambiario para hacerse de dólares para pagar deuda, sino que únicamente ahora pueden acceder en una porción, por lo tanto hay que buscar dólares para pagarlo. Y son 29 millones de dólares, como yo les decía a ustedes, cuando, por ejemplo, en agosto de este año, que fue el último pago de intereses que se realizó, el pago fue por 8 millones de dólares. Claro. Entonces tenemos en febrero 29 millones de dólares y además tenemos otros 10 millones de dólares de intereses. Por lo tanto, la deuda pública chaqueña está en un momento medianamente manejable cuando uno analiza el stock total, tanto en dólares como en pesos. El problema van a ser justamente cómo afrontar los vencimientos el año que viene por el problema de los dólares por un lado, por un eventual riesgo de devaluación también, porque obviamente no es lo mismo tener que pagar 40 millones de dólares, 29 de capital y casi 11 de intereses a un dólar que hoy se consigue la provincia al tipo de cambio mayorista del Banco Central,
350 pesos, 360 pesos casi, que pagarlo con un dólar a 500 o a 600. Claro. Entonces, la cantidad de pesos que tenés que erogar para hacerte esos dólares, obviamente se incrementa en un número muy importante. Pero además de eso, obviamente, el 2024 va a tener un escenario fiscal también bastante complicado a partir de una proyectada, por lo menos, caída de la actividad económica, menor recaudación. Por supuesto que los ingresos de la provincia van a estar un poco limitados, y por eso es que, un poco repitiendo lo que decía antes, ¿no? Hoy la deuda pública chaqueña está en números que no parecen ser preocupantes cuando uno analiza el global de la cuestión. Sin embargo, cuando empezamos a desagregar un poco, sobre todo pensando en el calendario de vencimientos que tiene el año que viene, podría transformarse en un problema como lo ha sido en épocas anteriores. Alejandro, ¿y qué ocurre? ¿Qué puede pasar si no paga? Si la provincia no tiene recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos para ser destinados específicamente a esas deudas que vence en enero del 24? Bueno, en primer lugar, los recursos obviamente se presupuestan en el presupuesto que se fue aprobado hace un par de días, pero obviamente que en el medio tenés una serie de volatilidades, como por ejemplo esto que hablábamos antes, que el tipo de cambio te salte, por lo tanto necesitas más pesos para poder comprar dólares, por ejemplo, y pagar una deuda en dólares. Puede ser que alguna deuda que esté atada a inflación se te dispare justamente por un alza inflacionario, pero en general los pagos de la deuda se presupuestan. El gran problema es cuando tu presupuesto no siempre está acompañado por tu actividad económica a lo largo del año. Pensar hoy en cuánto puedo recaudar yo en el 2024, en un contexto de hoy, puede ser totalmente distinto a lo que pueda ocurrir en febrero, marzo, abril del año que viene, en base a cómo evoluciona la actividad económica. Ahora, ¿qué pasa si no paga? Hoy, más allá de que el escenario es difícil y es complicado, no hay un riesgo demasiado latente a que el Chaco no pague sus compromisos. ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, la cuestión de la deuda en dólares, sobre todo, se complique? Bueno, podría haber una ventana de negociación para volver a rediscutir algunos acuerdos o algunos términos particulares de diferentes deudas que vos tengas. Una cosa es obviamente tu deuda de un bono internacional en dólares, que es más complicado. Ustedes recordarán el proceso que duró casi un año allá en el 2020-2021. Es difícil de realizarlo, pero también tenés otro tipo de deudas, como por ejemplo con el Estado Nacional a través de los fondos fiduciarios de desarrollo provincial, fondo fiduciario de fortalecimiento regional y demás acreedores que son del Estado Nacional hacia el Chaco, que podés renegociar y refinanciar deuda a partir justamente de un argumento que es una actividad económica que está en caída y que eventualmente podría afectar tu recaudación. Justamente el día de hoy, ustedes lo habrán visto, los gobernadores del Norte Grande enviaron una carta, un comunicado al presidente Alberto Fernández pidiendo que se prorrogue los créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es uno de los grandes acreedores de las provincias en particular. Claro. En todas, casi las 23 provincias tienen un fuerte nivel de deuda con el fondo porque financia obra pública. Entonces puede haber mecanismos mientras sean acreedores amigables. El Chaco tiene quizás un acreedor que es más complicado de renegociar, que justamente son los bonistas internacionales. Eso justamente, Ale, eso te quería preguntar porque estamos viendo un gráfico de tortas ahí que está bastante evidenciado y se lo quería pedir al director si lo podemos ampliar para analizarlo un poquito, porque tengo entendido, si mal no vi, que, ahí está, muchas gracias, que el 50% entonces de la deuda de la provincia está en dólares, eso sí, porque es 49.8 que se le ha pedido a organismos internacionales. El resto estaría en pesos, digamos. Bueno, en verdad el porcentaje es un poco más alto. Si pueden pasar a otro de los gráficos de torta, que también estaba estipulado, está separado lo que es la deuda pública chaqueña según justamente moneda. Ahí está, esa por favor vamos a quedarnos. Bien. Ahí vemos que hay toda una franja que es verde, que muestra cuál es la deuda chaqueña que se emitió en dólares y que se paga en dólares. Bien. No es únicamente el bono internacional, también hay otros como Fonplata, por ejemplo, y organismos internacionales que son volúmenes bastante menores comparado con el bono internacional, pero que obviamente en la sumatoria acumula su peso específico. Después tenemos una porción, un azul oscuro, que son deuda que se emitió en dólares, pero que se pagan pesos. Por ejemplo, créditos que el Estado Nacional gestiona ante el BID, por ejemplo, que financian algún tipo de programa de infraestructura, obra pública, desarrollo en municipios y demás, que el Estado Nacional garantiza justamente esa deuda a la provincia y se paga
con pesos, una deuda que se emitió en dólares, y luego recién una porción que es cerca del 34%, que es deuda emitida en pesos y que también se paga en pesos, como por ejemplo letra de tesoro, un bono de conversión que es un crédito con la ANSES tomado en la gestión de Macri y algún otro componente un poquito más minoritario. Claro. Justamente a eso que apuntabas, Marcos, un poco lo que al principio decíamos, el peso de los dólares es muy importante para la provincia del Chaco porque en un escenario de evaluatorio, naturalmente lo que hoy te costaría pagar 1 millón de pesos para convertir en dólares el pago de una cuota de interés o de capital, obviamente que si te salta el dólar de 3.50 hoy, que es el mayorista, a 3.70, exactamente, a 600 pesos, la cantidad de pesos que necesitas para cubrir es mucho más significativo y naturalmente eso podría ser un desajuste en la caja. De hecho, como dato complementario, hoy, al día de hoy, con el dólar como está fijado hoy, lo que el Estado chaqueño debería erogar para poder hacerse de los dólares a un precio mayorista del dólar, para pagar la cuota de capital y de intereses en febrero del bono internacional, equivale aproximadamente a la misma cantidad de pesos que necesita la provincia para pagar el medio aguinaldo el mes de diciembre. Ese es de alguna manera una comparación para ver cuál es el peso muy significativo sobre la provincia y que obviamente en febrero es el primer desafío, después tenés en agosto el segundo y bueno, y cada febrero y agosto hasta el año 2028 la provincia tiene que erogar estos servicios de deuda, entre otros puntos que también tiene, por supuesto, no es el único el bono internacional, sí es el más importante. Ese es el acreedor más importante que tiene la provincia del Chaco, el que estamos hablando. Exactamente, en volumen sí. Representa un poco lo que planteaba Marcos antes en el gráfico anterior, es un poquito menos de la mitad del total de la deuda pública cuando la especificás, es el bono internacional y bueno, después tenés otros acreedores como el Estado Nacional a través de los fondos fiduciarios, a través de estos préstamos de los organismos internacionales que se pagan en pesos, tenés después una deuda con el Banco Nación y con el Banco de Desarrollo Brasilero, ustedes recordarán el Banades, que se financió la primera parte de la construcción del acueducto y se sigue pagando en dólares también ese crédito, y después tenés otros títulos públicos como letras del Tesoro o un bono de conversión como se lo conoce, que también en volúmenes mucho menores, pero también obviamente que terminan generando esta masa total de deuda pública que, como decíamos al principio, hoy en el Chaco es por 185.000 millones de pesos, que en otra, para hacer un paralelismo, una comparación, equivalen aproximadamente a casi 3 meses de una recaudación promedio del Chaco, tanto por coparticipación como con recaudación propia de la provincia. Claro, impuestos, claro. Ale, te hago una pregunta muy tonta capaz. ¿De dónde consigue la provincia los dólares? ¿A quién se los compra? Bueno, la provincia por un lado tiene un stock de depósitos en dólares que obviamente viene como un proceso histórico que viene comprando en el mercado cambiario cuando se podía, cuando el Estado Nacional te dejaba comprar. Por lo general, cuando hay algún excedente en tu ejercicio fiscal, algún trimestre con superávit, podías quizás volcarte al dólar para ponerlo como ahorro de la provincia o para conformar, por ejemplo, un fondo anticíclico. Hoy por hoy la compra de dólares está muy limitada por parte de las provincias, por lo tanto hay muchas que acceden a los dólares a través de los mecanismos financieros, el famoso dólar MEP. Por lo general, siempre entre los dos mecanismos, lo que te permite el Estado Nacional vía Banco Central y lo que puedas a través de los dólares financieros, conforman los depósitos que tienen las provincias en general de los dólares, y obviamente cuando se acerca una fecha de vencimiento de un pago tanto de intereses o de capital, ahí obviamente la provincia sale de vuelta al central a pedirle por lo general lo que le resta, si es que no tiene los depósitos que lo cubran enteramente, y de ahí donde también viene un problema, como te mencionaba antes, porque el Central hace cerca de 3 meses, el Banco Central emitió una normativa que te dan los dólares a precio mayorista únicamente para cubrir una parte de tu cuota de capital. Entonces el resto tenés que salir a buscarlo al mercado financiero si es que no lo tenés. Claro, entonces encarece más todavía el pago, ¿no? Claro, y el mercado financiero ese que vos estás hablando, ¿es el mercado directamente, el paralelo, digamos? O sea, todo lo que está fuera del central, digamos, que te permite, ¿es un mercado paralelo? No, el mercado paralelo que lo conocemos justamente es el dólar blue. Eso es una cuestión que es muy de la calle, claro, muy del mano a mano que le compras. Exactamente. Los dólares financieros, hay distintas herramientas. Dólar MEP es uno, el contado con liqui que escucharán es otro, que vos te haces de dólares a través de, por ejemplo, la compra-venta de acciones, de bonos y demás. Hay mecanismos que manejan instituciones financieras, corredores, broker de bolsas y demás,
en donde vos podés comprar, por ejemplo, un activo que está en dólares y después vender ese activo en dólares y hacerte de esos dólares para ir a tu cuenta, ¿no? Claro. Es un dólar que es bastante más caro que un dólar mayorista al que acceden las provincias en una porcioncita para justamente pagar vencimientos de deuda. Por eso es que ahí te digo, viene el desequilibrio cuando te faltan muchos dólares para cubrirlo, pero hoy por hoy es el mecanismo que no tiene limitantes para operar en términos de volumen, entonces naturalmente hay muchas provincias que se vuelcan a esa herramienta para poder tener el dólar físico para pagar su deuda. Exacto. La última pregunta de mi parte. ¿Los estados, el estado de la provincia, se pueden endeudar por cualquier tema? Bueno, cualquier cuestión, digamos. Técnicamente sí. Para pagar deuda, endeudarse para pagar deuda. Eso es uno de los grandes vicios de la política argentina a lo largo de los años. A ver, cuando vos pedís autorización de deuda al Congreso, en este caso a la legislatura chaqueña, vos planteás cuál es el destino de esos fondos. Obviamente que debería haber un seguimiento sobre eso, pero también tenés otros mecanismos de financiación que básicamente nacen para poder ajustar o para poder solventar algún, como dicen incluso en las provincias, algún estrés de la caja provincial. Es decir, cuando vos necesitas una liquidez inmediata de corto plazo para poder cubrir algún gasto corriente que tengas. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, todos los meses de hace como mínimo 8 años, emite letras del Tesoro. ¿Qué significa eso? Es un instrumento financiero bajo lo cual le ofrece a inversores del mercado una letra que cotiza, o mejor dicho, que tiene una tasa de interés determinada, el inversor te la compra y vos a un plazo determinado le devolvés el capital más los intereses. Esa compra, esa venta, mejor dicho, de letra que vos realizás es justamente para poder cubrir en el corto plazo necesidades de caja puntuales. Serían letras chaqueñas del Estado chaqueño, digamos, esos bonos. Son letras ¿Qué tal están cotizando nuestros bonos? ¿Están bien? Bueno, las letras chaqueñas están con un fuerte respaldo del mercado de capitales, pero no en el volumen que manejan, digamos. Es un volumen que no es tampoco demasiado fuerte, son en promedio 4.000, 5.000 millones de pesos por mes. Obviamente hay provincias que están emitiendo mensualmente un ritmo de 30, 40.000 millones de pesos. La tasa de interés que ofrece el Chaco no es demasiado atractiva. Sí, quizás para el muy corto plazo, que estamos hablando corto plazo, que son 30 días, 35 días, 60 días en algún caso, pero tienen una respuesta interesante del mercado y por lo tanto obviamente sigue recurriendo a esa herramienta de financiamiento. Claro. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo por la presencia aquí en los estudios, realmente muy claro, muy didáctico y gran trabajo el que has hecho tanto vos como tu equipo en la consultora para conseguir los datos, para seguir justamente la información, así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Y aprendimos que la caja de la provincia también sufre de estrés, al igual que nosotros. Sí. Esa es una novedad, Exactamente. Uy, pobrecita, lo que es el estrés. Lo que es ser eso, ¿no? Gracias, Alejandro. Gracias, Ale, muy amable. Gracias.